Hola, hola queridas y queridos estudiantes del segundo básico. Nos encontramos en esta nueva capsulita que nos va a servir a manera de repaso para poder hacer revisión de todas las actividades que tuvimos y que realizamos la semana que pasó. Precisamente la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre. Comencemos. El día lunes 31 y el día martes 1 vimos las siguientes actividades. Trabajamos en nuestro libro Leo primero segundo básico, tomo 1, las siguientes páginas. Página 50, en donde nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Qué comprendimos del texto que leímos anterior a esto? ¿Por qué los animales iban a beber agua a la laguna? Recuerden que estuvimos leyendo, ¿no es cierto?, la historia de este cocodrilo que ostentaba y presumía su piel dorada preciosa, pero tanto ponerlo al sol lamentablemente le produjo daños. ¿Qué hizo? Que la piel de este cocodrilo se resecara y se pusiera feíta, ¿no es cierto? A tal punto que el resto de los animales dejó de ir a visitarlo porque ya no le llamaba la atención esta piel de cocodrilo, ¿no es cierto?, que antes tenía. Y él sí empezó a sentir mucha vergüenza producto de esto. Y es por eso que el cocodrilo pasa escondido, ¿no es cierto?, debajo del agüita y solo asoma sus ojitos. Entonces, ¿por qué los animales iban a beber agua a esta laguna? Los animales iban a beber agua porque les gustaba ir a mirar, ¿no es cierto?, y observar la piel dorada del cocodrilo. ¿Qué crees tú o cómo crees tú que se sentía el cocodrilo al ver a los demás animales que se le acercaban para ver su piel? Yo al menos creo que él se sentía muy bien, ¿no es cierto? Y por eso le gustaba tanto esto de ostentar y de presumir su piel, pero lamentablemente le jugó una mala pasada. Luego nos encontramos con la actividad número 5, en donde debíamos leer los sustantivos y completar con el, la, los y las, que sabemos que son parte de los artículos. Aquí en primera instancia tenemos a el león, luego la mesa, las manzanas y los zapatos. Recuerden que es importante que ustedes vayan revisando en su libro si realmente las respuestas están correctas y si no lo están, hay que corregirlas. Luego nos encontramos con la página 51, exactamente la misma actividad, pero esta vez con los artículos indefinidos, en donde tenemos un zorro, una cebra, unas flores y unos peces. Para terminar, debían realizar el ticket de salida, ¿no es cierto?, con este consejo que le darían al cocodrilo, actividad libres y según lo que ustedes quisieran decirle. Recuerden utilizar una letra clara, legible y de un porte adecuado. Luego de eso nos encontramos con la actividad número 1 de la clase 15, que lleva relación al texto León de Biblioteca. Si bien este texto no lo trabajamos, quiero comentarles que es un leoncito, ¿no es cierto?, que va a una biblioteca y le gusta leer, pero lamentablemente producto de un percance ruge dentro de esta biblioteca y tiene problemas producto de esto. Ustedes podrán creer lo que significa que un león ruja dentro de una biblioteca. Se escuchó demasiado fuerte y esto le trajo hartos problemas producto de esto. Luego de eso teníamos la actividad número 2, que nos decía cómo quedó la piel del cocodrilo después de tomar tanto sol. La piel, lamentablemente, como nombrábamos hace poquito, le quedó reseca y llena de escamas duras y verdes. Había perdido, lamentablemente, este color dorado y este resplandor, ¿no es cierto?, que nos hacía que brillara su piel, pero como si fuera el sol. Luego de eso nos invitaron a leer nuevamente el texto para realizar las siguientes actividades. Esta actividad que tenemos aquí tiene relación con ¿qué? Con vocabulario. Y nos pregunta por la palabra reseca. ¿Qué significa que una piel esté reseca? Que una piel esté reseca significa que la piel está áspera, ¿no es cierto? De repente cuando nos pasa que se nos parten las manitos porque no hemos tomado agua, porque no nos hemos puesto cremita o simplemente porque tuvimos contacto con alguna sustancia que nos provoca que se nos reseque la piel y se nos ponen bien ásperas, ¿no es cierto? Así como la lengüita de los gatos. Luego de eso, seguimos con esta actividad relacionada al vocabulario y esta vez nos pregunta ¿qué significa que el cocodrilo estaba orgulloso? Que el cocodrilo está orgulloso, significa que los animales, orgullosos de su piel, no solamente orgulloso, sino que orgulloso de su piel. Esto significaba que los demás animales admiraban su piel lisa y dorada y por eso él se sentía orgulloso. Y esta era la razón, ¿no es cierto?, de su sentimiento. En la actividad número 4, en el que comprendimos, nos preguntan cómo se empezó a poner la piel del cocodrilo al tomar tanto sol.
Y ya sabemos que se empezó a poner fea y reseca. ¿A qué se refiere que los animales perdieron la admiración por el cocodrilo? Significa que los animales ya no les llamaba la atención de la piel del cocodrilo, como había cambiado su color y ya no era dorada. Eso significa que perdieron la admiración del cocodrilo, ¿no es cierto? Porque ya no tenía la piel que él podía ostentar. Y esto queda cierto para cada uno y para cada una. La pregunta dice, ¿te has sentido alguna vez como el cocodrilo? ¿Por qué? Recuerden que este cocodrilo al final se terminó sintiendo avergonzado, tanto que ya no podía mostrar su piel y solo se le veían sus ojitos. ¿Alguna vez han llegado a sentir así, chicas y chicos? Avergonzados a tal punto que no quieren salir, que no quieren que los vea. ¿Y qué les provocó esto? Bueno, sea lo que sea, espero no vuelvan a sentir nunca más esa sensación porque debe ser bien feíto, ¿no? Recuerden que ustedes son capaces de poder lograr todo lo que se propongan, pero para eso hay que trabajar duro, ¿sí? Y no ser orgulloso al punto de que nosotros ostentemos tanto lo que tenemos que nos vaya a hacer daño, ¿no es cierto? Es rico disfrutar de las cosas que tenemos. Es bueno compartirlas, pero no así el irnos al extremo como lo hizo nuestro amigo cocodrilo de que le gustaba tanto que lo miraran que al final esto le provocó daño y su piel terminó cambiando. En la actividad que nos sigue tenemos pinta con amarillo dos sustantivos comunes dentro del texto que tenemos aquí presente. Bueno, aquí ya se los tengo marcados. Y luego lo que deben hacer es escribir a estos sustantivos, les van a agregar los artículos, que no me aparecieron aquí, pero los vamos a hacer de manera hablada. Y tenemos animales y cocodrilos. A animales el artículo que le correspondería sería los animales, y al cocodrilo, que ya está acompañado de ese artículo, ¿no es cierto? Aquí dentro sería el cocodrilo. Vamos a trabajar con la actividad número 6 en las palabras con FR y DR, ¿no es cierto? Aquí yo les puse algunas. Tenemos afrontar, fragancia, drenar, drástico. ¿Qué otra palabrita encontraron ustedes? Me interesaría poder saber y que me las mandaran las personitas que nos la han enviado. Para el día de trabajo, específicamente día miércoles 2 de septiembre, tuvimos las siguientes actividades. Primero podían encontrarse en el blog con este texto de aquí, ¿no es cierto?, que nos da las instrucciones para poder realizar un teléfono casero. Por ahí me llegaron algunas fotitos de ustedes, ¿no es cierto?, realizando efectivamente el teléfono casero. Espero les haya gustado. Podríamos utilizar materiales reciclados, así que eso es lo mejor de todo. Bueno, dentro de este texto, ¿no es cierto?, nos encontramos con los materiales y luego con el paso a paso. Y teníamos que leer y responder las siguientes preguntas. Letra A, ¿de qué se trata el texto? El texto, chicas y chicos, nos indica cómo realizar un teléfono casero. O sea, es un texto. ¿Qué tipo de texto es? Un texto informativo, uno que nos da instrucciones y nos informa de cómo realizar este telefonito. Luego me pide nombrar al menos 3 materiales que necesitan para construir un teléfono casero. Recuerden que dentro del texto está específicamente el apartado de materiales. Dentro de ellos nos podíamos encontrar hilo, aguja y plumones. Y la letra D era cómo podían utilizar el teléfono casero en tu hogar y si ustedes creen que esto realmente serviría. Muchas veces no le tienen, ¿no es cierto?, y creen que no va a servir, pero las personas que lo pudieron realizar se van a dar cuenta que realmente sirve. ¿Y cómo lo podrían utilizar? A mí se me ocurre, por ejemplo, el dejar uno en la cocina y el otro dentro de la pieza. Entonces, en caso de que quiera algo y yo no pueda venir, llamo por este telefonito casero y pido que me vayan a regalar o que me vayan a entregar un vasito de agua. Luego, teníamos la actividad. En nuestro texto Leo primero, segundo básico, tomo 1, las siguientes páginas. Página 55. Hablábamos sobre las reglas, ¿no es cierto? Y les preguntaban, ¿qué opinas tú de esto de que a veces tienen que cambiar las reglas, ¿no es cierto? En nuestra capsulita de esta clase conversamos harto al respecto y no me ha llegado ningún comentario al respecto, así que espero poder recibirlos ahora, todavía estamos a tiempo. Luego en nuestro taller escritor nos encontramos, ¿no es cierto?, con este texto a escribir relacionado a las mascotas, a nuestras mascotas preferidas. ¿Qué nos dice? Primero teníamos que rellenar con un dibujo y el nombre de nuestra mascota preferida. Podía ser una que ya tuvieran o otro que siempre hayan querido. Yo puse a mi mascota Pimientita. ¿Qué es mi mascota Pimientita?
Mi mascota Pimientita es una gatita. ¿Cómo es? Pequeña, con su pancita rosada y pelitos de muchos colores. ¿Qué hace? Le gusta dormir, comer y jugar. ¿Qué come? Comida para gatitos bebés. ¿Y qué hacemos juntas? Nos gusta jugar, dormir y regalonear mucho. Luego de eso, en base a lo que ustedes ya habían escrito, debían elegir 4 de estas ideas, ¿no es cierto?, de cómo es, qué animal es, qué hacen juntos, qué come y qué hace, y redactar un texto. Mi mascota preferida, a mí me quedó de esta forma. Mi mascota preferida es una gatita pequeña llamada Pimienta. Le gusta comer comida para gatitos, beber, jugar y dormir. Juntas jugamos a las escondidas, dormimos y regaloneamos. Y como se dan cuenta, en base a estas 4 ideas que yo elegí, pude redactar mi texto para luego pasar a revisarlo. Recuerden que no hay trabajo que no se deba revisar. Todos los trabajos deben ser revisados y en este caso tenemos esta tablita que nos ayuda. Si bien yo aquí dibujé mi mascota, sí. Yo no la dibujé, no se ve aquí, pero ustedes sí la tuvieron que haber hecho. Así que aquí debería estar todo en sí. Dibujaste la mascota, describí lo que come, seleccioné las ideas, completé el texto y si mi letra es legible y clara. Ojo con esto, chicas y chicos, me interesa mucho, practiquen. Recuerden que la letra se va mejorando mediante la práctica y para eso solo deben escribir. ¿Hay alguna... Bueno, y luego nos traspasamos al ticket de salida, ¿no es cierto? Nos vamos a saltar estas 2 preguntitas de aquí. Y nos preguntan qué cuidados debe tener una mascota. Yo esta vez nombré 2, porque el texto me pide 2. ¿Y cuáles nombré? El darle amor, comida y agua todos los días. Luego pasábamos a las actividades de nuestro cuadernillo. Actividad número 1. Comenzamos con el cuadernillo del mes de septiembre, donde nos encontrábamos un breve repaso, ¿no es cierto?, un breve recuerdo de qué eran los artículos y para qué se utilizaban, para luego practicar. Y en la actividad número 3 tenemos el león, los relojes o los despertadores, las vacas y el sol. Y luego nos encontramos con unos cangrejos, unas flores, un árbol y una nube. Y con esto, chicas y chicos, damos término a este día miércoles de trabajo para pasar al día jueves 3 de septiembre. ¿Qué trabajamos el día jueves 3 de septiembre? Comenzamos, ¿no es cierto?, con nuestro texto Leo primero, segundo básico, tomo 1, páginas 58, en donde hablamos y oímos, ¿no es cierto?, este cuento de nuestro amigo Percy, un pingüino poco perfecto, el cual nos contaba, ¿no es cierto?, de este pingüinito que fue rechazado por su familia, producto de que era medio loquito, por así decirlo, de esto que le gustaba andar corriendo y jugando y era travieso. Percy percibe esto, se da cuenta y se va. Al principio, ¿no es cierto?, esta familia se sentía tranquila porque Percy no estaba, pero luego empezaron a notar su ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que me empezaron a extrañar y cuando se dieron cuenta quisieron ir en busca de él y lamentablemente se encontraron con un Percy congelado, ¿no es cierto?, sufriendo lamentablemente por este desamor de su familia, ya que no lo querían cerca. Entre todos los pingüinitos hicieron un abrazo gigante para Percy y con harto cariño y amor y calor humano lograron descongelarlo para luego poder seguir viviendo con Percy, ¿no es cierto?, y seguir siendo una familia feliz y entretenida con este pingüinito poco perfecto. Entonces, en relación a eso, debíamos responder que el tipo de texto es un cuento. Ahora, ¿cuáles son los pingüinos más grandes que existen en el planeta? Esto lo conversamos. Los pingüinos más grandes que existen en el planeta son los pingüinos emperadores. Y aquí nos hace la invitación a tener la lectura de este texto informativo que nos enseña un poquito de los pingüinos emperadores. Y podríamos decir que un texto informativo es aquel que informa de manera ordenada los hechos que ocurren. Luego de la lectura, podíamos encontrarnos con la actividad número 3, que nos dice: está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo impermeable. Vamos con vocabulario, chicas y chicos. ¿Qué significa ser impermeable? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el texto? Nos quiere decir que nos deja pasar el frío, que este pelaje, ¿no es cierto?, les permite mantenerse calientitos. Y luego nos habla de la palabra especie. ¿En qué contexto? Nos dice: es la única especie de pingüino que no hace nidos y se reproduce durante el invierno. ¿A qué hace referencia con la palabra especie, chicas y chicos? Hace referencia a grupo. Y luego de eso me debían dibujar y escribir 3 características de alguna ave la que ustedes hayan elegido.
pasan a responder, ¿no es cierto?, la siguiente actividad que debían marcar. Yo elegí una X. ¿Qué animales de estos son aves? Tenemos a una gaviota, a un pingüino, a un pichoncito y a una paloma. Para luego observar, ¿no es cierto?, estos dibujitos de aquí y trabajar en base al sustantivo con la utilización de los artículos. Recuerden que los artículos que nos enseñaban determinaban al sustantivo, pero ¿por qué? Por género y número. Entonces, si tenemos 3 frutillas, ¿podríamos poner las frutillas? No, ¿no es cierto? Deberían ser las frutillas. Siguiendo con este ejemplo, tenemos la mesa, los gatos y el árbol. Luego de eso teníamos la actividad número 6 que nos podía poder clasificar estas palabritas de aquí del uso de la G, ji, ge, ji, ge, gi, we, wi. Y nos quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Tenemos geranio y gerardo. En G, en ji tenemos girasol y gimnasia. En ge tenemos guepardo y manguera. En gui tenemos a la guinda. En we tenemos a la cigüeña y en wi tenemos al pingüino. Y luego de eso nuestro ticket de salida, ¿no es cierto?, en donde tenemos a una palomita, a una gaviota y a un pingüino. Para poder, ¿no es cierto?, culminar este gran día de trabajo, día jueves, nos encontrábamos con nuestro cuadernillo del día 2 que nos decía lo siguiente. Y ojo que aquí había una pillería en esta actividad y les pido por favor presten atención. Escuchen bien lo que dice el texto. Mi tío estaba arreglando el techo de la casa con un serrucho. Mi tía le dijo que se abrigara y se pusiera un chaleco, porque hacía mucho frío. Mientras tanto, en la cocina, mi tía preparó chocolate caliente para todos. Mis primos y yo jugamos con las cucharas en la mesa. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué hace el tío con el serrucho? Sabemos que el tío con el serrucho estaba arreglando el techo de la casa, ¿no es cierto? Y luego nos pregunta, ¿qué hizo la mamá por el perrito? ¿Qué hizo la mamá por el perrito? Hagamos memoria, chicas y chicos. ¿En el texto decía algo sobre la mamá y el perrito? No, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que debemos responder es que en el texto no aparece nada respecto a la mamá y el perrito. Y con eso terminaríamos nuestro gran día de trabajo, día jueves, para pasar al día viernes 4 de septiembre, en donde nos encontramos con la siguiente actividad en nuestro blog. Nos preguntaba por el artículo, primero por los artículos definidos y luego los indefinidos. Nos tuvo que haber quedado de la siguiente forma: las mesas, la araña, el pantalón, las profesoras, los teléfonos y los corazones. Y en cuanto a los artículos indefinidos, unos perros, unos amigos, unas manzanas, una bicicleta, una pelota y un estuche. Luego trabajamos con el sustantivo. ¿Y qué debíamos poner? Una C en azulcito si es un sustantivo común y una P en rojo si es un sustantivo propio. Recuerden que los sustantivos propios hacen referencia a los nombres propios de cada persona, ¿no es cierto? Todos somos personas, tenemos muchos perritos, pero cada perrito tiene un nombre específico. Ese nombre específico es nuestro sustantivo propio. Tenemos escoba, mesa, profesora, león, playa, computador y gato como sustantivos comunes, y como sustantivos propios tenemos a Andrea, Iquique, Chile y Pachamama. Y debería quedarles entonces, chicas y chicos, de esta forma su actividad. Luego de eso nos encontramos con el trabajo del texto Leo primero segundo básico, específicamente tomo 1, la página 63, que nos preguntaba por qué Percy se sentía tan diferente a los demás pingüinos. Recuerden que Percy se sentía diferente porque era más inquieto, ¿no es cierto? Era más juguetón, le gustaba andar saltando, corriendo, realizando actividades. En cambio los demás pingüinos no, eran más tranquilos y pasivos. Y por eso, ¿no es cierto?, nuestro amigo Percy se sentía tan diferente. ¿Algunas veces se han sentido así? Diferente, en donde hay mucha gente que se parece, pero ustedes no son igual al resto. Bueno, chicas y chicos, esta actividad nos dejó en claro que no es malo ser diferente. Todo lo contrario, es muy bueno porque puede llegar a ser feliz a muchas personas, y yo los invito, ¿no es cierto?, a no tener miedo a ser de esta forma, a ser diferente a los demás, porque eso nos da un agregado que nos hace especiales. Luego de eso hablamos de la actividad número 2, donde nos pregunta ¿qué tipo de animal es el pingüino? Sabemos que el animal es una ave, ¿no es cierto? Ave que vuela.
¿Cuál es su manera de poder desplazarse, ¿no es cierto? El pingüino nada y puede deslizarse por el hielo. Luego de eso nos preguntaba si el texto informativo que leímos en la clase sobre el pingüino emperador nos gustó. A mí realmente me gustó mucho. ¿Por qué? Porque nos enseña mucho sobre el pingüino y sobre todo porque es difícil poder encontrarse con pingüinos, entonces conocer sobre esta información es muy entretenido. Aparte que a mí me gustan los pingüinos y me encantaron los colores del pingüino emperador y cómo se reparten esta responsabilidad de poder criar a sus bebitos. Y nos invita nuevamente a leer, ¿no es cierto?, este texto del pingüino emperador para responder las siguientes preguntas. Primero, nos encontramos con: en adelante ambos padres se turnan para alimentar y cuidar a su hijo. ¿Qué significa turnarse, chicas y chicos? Actividad de vocabulario. Turnarse significa darle la oportunidad a mi amigo para que él juegue un rato a la pelota y después yo. O sea, un rato él y un rato yo. Eso significa turnarse, que a cada uno le toca un turno. Luego teníamos la actividad número 4 que nos preguntan cómo se desplaza el pingüino. Ya sabemos que el pingüino se desplaza nadando, ¿no es cierto? Al menos en estas grandes lugares donde viven y deben recorrer mucho para poder conseguir alimento, entonces ellos nadan. ¿Y cuál es la diferencia entre el pingüino y las demás aves? El pingüino no vuela, por ejemplo, y nada por aguas frías para trasladarse, también se desliza por el hielo. No hay otra ave que haga esto, pero el pingüino sí. Luego seguíamos con la utilización de los artículos, ¿no es cierto? En donde tenemos esto de aquí que nos dice: me gusta la playa, las flores tienen rico olor, Manuel juega con los autos y el lápiz es verde. Aquí tenemos los artículos definidos, ¿no es cierto? Y luego seguíamos con los indefinidos que nos dice: me comí unos panes con queso, le regalé un regalo a mi abuela, unas amigas me llamaron para mi cumpleaños, ayer compré una maleta. Luego de eso debían realizar el ticket de salida que nos decía: escribe una oración que tenga un artículo indefinido. Recordemos los artículos indefinidos, chicas y chicos. Tenemos un, una, unos y unas. Yo hice la siguiente: unos perritos están durmiendo en la entrada de mi casa. Luego de eso nos fuimos a trabajar, ¿no es cierto?, con esta actividad de nuestro cuadernillo del día viernes 4 de septiembre que tenía relación al uso de los signos de exclamación y de interrogación. Sabemos que los signos de interrogación se utilizan para escribir preguntas y que se escriben al inicio de la frase y al término de la misma. Así debería quedarles, ¿no es cierto?, la primera y la segunda frase. Y luego tenemos los signos de exclamación, los cuales se usan para poder escribir frases que es necesario enfatizar, o sea, resaltar, expresar algo, como por ejemplo: quiero comer y qué calor hace. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos cómo nos tuvo que haber quedado nuestra actividad y nuestro cuadradito resuelto. Y con esto, chicas y chicos, llegamos, ¿no es cierto?, al final de nuestra gran semanita de trabajo. Espero puedan revisar sus actividades, corregir lo que esté malito y tiquear aquello que esté bueno. Los invito a seguir trabajando, a seguir enviando sus actividades y a cuidarse mucho. Que estén bien. Chao, chao.